quien vino a quitar la venda de nuestros ojos, a limpiar nuestros oídos con su sangre, abrir las puertas a los que estaban cautivos, a quitarle la venda a los ciegos y a proclamar el año de victoria en el Señor. El Señor Jesús, cuando está hablándole al grupo de personas, incluyendo a sus discípulos, obviamente, hermanos, eso era una costumbre que venía desde hace muchos años atrás. Desde hace miles de años atrás, antes de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Dice una de las historias que está allí, creo que es en Segunda de Reyes, capítulo 17. Si más no recuerdo, claro que sí. Segunda de Reyes, capítulo 17, que por medio de una desobediencia de un rey, creo que el rey se llamaba Oseas, dice que a medida de que el pueblo se iba descarriando, a medida que el pueblo iba tornando su vida en una indolencia total, las cosas no le iban bien, hermanos. Y siempre será mi punto de partida, porque el que vive sin Dios nunca puede decir que las cosas le salen bien. Porque si nosotros, hermanos, que hacemos un esfuerzo, hablando en el sentido colectivo, muchos de ustedes hacen un esfuerzo por venir a la iglesia, aunque pudieran quedarse dormidos, porque es un domingo de descanso, y no obstante ustedes se levantan con mayor prontitud, hacen su desayuno, lo que tengan que dejar preparado, y vienen con esa emoción a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ya el Espíritu Santo les ha habituado y les ha hecho saber a muchos de ustedes que sin Cristo nada podemos hacer. Y fíjese que con todo esto, lo que le he dicho, nosotros no hemos escapado. Si examina esta semana que pasó, usted no escapó de tener un momento de crisis, no escapó de tener un momento de ansiedad, de temor, de miedo, de angustia. No escapó usted, no escapé de tener ese momento. Y solamente podíamos encontrar la paz es en medio de una lucha con mis propios pensamientos y llevar cautivos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Eso era como cuando estamos aquí en colectivo, hermanos, y nosotros salimos. Hermanos, yo no sé usted, pero yo salgo con una alegría increíble. Con una alegría, no me preocupa nada, no me preocupa aquello, no me preocupa nada. Porque es que siento que el Señor tiene tanto cuidado de mí, que Él en medio del servicio tomó mis cargas y me dio de su paz para que a través de ella yo pudiera pasar ese día y yo pudiera al otro día buscarlo a Él, para que en medio de esa búsqueda que se constituye, por supuesto, en una arma que vamos a utilizar para la guerra, bendito sea el nombre del Señor, yo resulte, aunque esté adolorido, aunque esté quebrantado,
aunque esté perseguido, en todas estas circunstancias, sé que Dios siempre me dará la victoria. Me la ha dado y me la dará. Este pueblo, hermanos, se perdió constantemente de Dios. Y dice que por la desobediencia de ellos, vino el enemigo, hermanos, y arrasó con todas las riquezas que ellos tenían. Arrasó con todo lo que ellos tenían e inclusive se llevaron a los mejores, digamos, príncipes que habían en aquel entonces, se los llevaron para que ellos distribuyeran su sabiduría en las partes donde iban a ser puestos, porque eran reyes conquistadores, y como conquistadores, pues las naciones, muchas tenían que doblegarse ante ellos, y a quien ellos querían llevar a una parte, a uno los llevaron a Babilonia, se recuerda como hicieron con Daniel, a otros los llevaban a Egipto, a otros los llevaban a partes así, y lo que hacían ellos, hermanos, era alimentarles, darles de comer, hermanos, ponerlos bien cómodos. Ellos no sufrían ningún tipo de tortura ni castigo. La tortura y el castigo la recibía era el pueblo que no tenía ningún tipo de conocimiento. Ellos agarraban a esta gente y la cuidaban con el propósito de extraer la sabiduría que ellos no tenían. Y como Dios les daba a ellos bastante sabiduría, porque inescrutable e insondeable es la sabiduría de Dios. Y como Dios le ha dicho, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, ellos se admiraban de la sabiduría, así como Nabucodonosor y Nabuzaradán, ¿se recuerdan? Que ellos llegaron a confesar, no hay un Dios como el Dios de Daniel, que sabe todas las cosas, que sabe todos los tiempos, que sabe todo lo que va a pasar, que quita y pone, que cambia las horas, cambia los tiempos, dice la palabra del Señor. Hablando de Dios, esta gente, ¿por qué? Porque ya ellos habían experimentado que Dios en muchas oportunidades los había sacado de ese tipo de desesperación en el que estaban. Y obviamente cuando ellos en su misericordia compartían sabiduría, como lo hizo Daniel, cuando iban a matar a todos aquellos adivinos y magos, porque no le habían podido descifrar el misterio a Nabucodonosor, Daniel utilizó sabiduría y utilizó misericordia y les expresó, sin que le contara a nadie el sueño, le expresó lo que iba a suceder. Gloria al nombre del Señor. Una profecía, hermanos, que hoy en día para mí se está cumpliendo. Bendito sea el nombre del Señor. Para mí se está cumpliendo hasta que llegue a su clímax, donde ya se cumpla por completo. Entonces, cuando ellos se llevaban, esas personas, ellos traían de allá mismo, se traían para este lado, para que ellos sembraran y mantuvieran también esa tierra de Israel, la tuvieran también productiva, pero con extranjeros. Pero esos extranjeros, hermanos, llevaban sus costumbres. Bendito sea el nombre del Señor. Llevaban sus costumbres de la nación de donde ellos lo llevaban. Y por supuesto, como habían dejado ahí los niños veían las costumbres de ellos y comenzaban a asimilarlas, comenzaban a aprenderlas. Y comenzaron con ese tipo de experiencia, y para ellos les parecía algo normal, hermanos, sin darse cuenta, por supuesto, que las consecuencias las iban a tener más adelante. Gloria al nombre del Señor.
Y bueno, hermanos, dice la palabra del Señor que así hacían cada persona que venía de diferente nación, dice, cada nación hacía su Dios y le servía a su Dios. Pero ¿qué hacía este pueblo que desde niño comenzaron a ver esto? Dice la palabra que ellos también hacían lo mismo. Ellos amaban a Dios, entre comillas, tenían a Dios como su Dios, pero ellos lo que hacían era hundirse más en la idolatría en la que ellos estaban. De tal manera que dice la Biblia que ni amaban a Dios, ni amaban a nadie. Ellos lo que amaban era la concupiscencia que había, porque como siempre usted puede leer la historia oriental o la historia de estas personas, ellos, los dioses a los cuales ellos oraban y a los cuales ellos sacrificaban niños, esos dioses eran para ellos lo máximo, porque después de una asamblea que ellos brindaban o un culto que ellos rendían, entonces ellos luego se iban a las fiestas paganas, o sea, se iban al derroche, se iban a la promiscuidad. Y creo que el versículo 21, aparte de la costumbre que ya ellos habían hecho, perdón, en el versículo 9, si mal no recuerdo, mire lo que hacían ellos. En el versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron, ¿qué dice? Secretamente. Cosas no rectas con su Dios, con Jehová. Fíjese hasta dónde podía llegar la ceguera de ellos. Hasta dónde podía llegar la condición mental de ellos, que ellos trataban de engañar a Dios, que ellos trataban de creer que Dios no iba a conocer el secreto de ellos, cuando desde el principio Él descubrió a Adán. Y dice, y comenzaron a hacer secretos, cosas no rectas con Jehová su Dios. ¿Qué era lo que hacían? Edificaban lugares altos, o sea, imágenes a los Baales, dice, en todos los lugares altos, en todas sus ciudades, desde las torres de la atalaya hasta las ciudades fortificadas, escondidas de Dios, dice la palabra. Y se erigieron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares que era la costumbre, hacían sus cultos. En todas las costumbres quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de ¿qué? De las naciones que ellos habían aprendido. A su nombre, gloria. Entonces, nosotros vemos aquí, hermanos, que una tradición, que una situación que puede ser santa para otros, para el cristiano no, hermanos. Y no sé quién era el domingo, se estaba hablando y se estaba diciendo que en estos tiempos, aquí en Maracaibo, en Venezuela, lo que es el mes de noviembre y el mes de diciembre son meses muy dados al paganismo, a la idolatría. Y son este tipo de actividades son tan seductivas que muchas veces el cristiano va a ese encendido de luz. El cristiano va a la feria. El cristiano hace esto, hace aquello.
Y puede ser que aunque haya cierto temor, no es a Dios, sino es temor a que lo vean. Y al tener temor a lo que lo vean, obviamente se está engañando porque Dios lo está viendo. A su nombre sea la gloria. Luego se acerca a Dios y no puede conseguir las cosas. ¿Por qué? Porque su corazón está dividido, hermanos. Su corazón dice que está con Dios, pero a la vez en la práctica está con los Baales. Y allí no hay ningún tipo de convergencia. Allá no hay ningún tipo de unión. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y la palabra del Señor dice que el que adora una imagen, que el que adora un ídolo, dice muchas veces por todas partes, dice, no es a la imagen, porque la imagen tiene oído y no oye, tiene ojos y no ve, tiene pies y no camina, y sobre ellos no hay espíritu, ni para hacer el bien, ni para hacer el mal. Por lo tanto, si hay una novedad, si hay un movimiento en este tipo de fetiche, entonces la Biblia lo describe completamente. No eran dioses, sino demonios, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13. Pero esa gente no sabía, hermanos, sino que continuaba bajo la ceguera de seguir, y como si fuera poco, en el versículo 21, gloria al nombre del Señor, se levanta un rey, y este rey, hermanos, se llamaba Jeroboam, si mal no recuerdo. Jeroboam dice, ¿qué hizo? Jeroboam separó a Israel de la casa de David. O sea, le quitó sus principios, le robó lo único que tenía para medio sobrevivir. Y dice que se lo quitó. Y ellos hicieron el rey a Jehová, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová. ¿Y qué los hizo? Los hizo cometer mayor pecado, hermanos. Y les hizo fiesta, les hizo todo, que al tiempo, hermanos, ellos comenzaron a ver que cada día la ruina y la miseria se venían hacia ellos y la muerte venía a ellos. Y ellos en su ignorancia, en su ceguera, hermanos, ellos continuaban haciendo este tipo de rituales. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo más triste del caso es que el que los había instruido a ellos, instruido a que hicieran esto, no era cualquiera, hermano, era un rey. Era un rey quien a través de la manipulación hacía que el colectivo que estaba ahí, pues los filósofos del tiempo pasado decían, dale pan y circo a la gente y los tenéis comiendo en tus manos. Dale cosas buenas y los tenéis comiendo en tus manos. Esa era la estrategia que hacían los Nerones. Ellos hacían, hermanos, anfiteatros para que la gente se divirtiera viendo matándose la gente, a los mismos cristianos. Y eso los llenaba a ellos de algarabía, los llenaba a ellos de euforia, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este hombre que había sido aconsejado por sus amigos, le había dicho a la gente que dejaran a Dios y que continuaran su camino, que el que quisiera rumbear, rumbeara, que el que quisiera bonchar, bonchara, porque era libre. Y más que libertad, ellos tenían, entre comillas, la paz no los iba a dejar.
porque mientras ellos estuvieran en paz, todo era aceptable. Este era Jeroboam. Parece que hay un parecido en la actualidad con cualquier cosa, como dice el escritor, es pura coincidencia. Pero hermanos, aquí estamos viendo que el pecado que sale, que la insinuación que sale, es del rey que estaba en la disposición de enseñarles los principios. El rey estaba viendo que ellos estaban muriéndose. El rey estaba viendo que ellos estaban cayendo en una situación de pecado continuo. El rey estaba viendo que ellos no se levantaban de la condición. El rey estaba viendo, hermanos, que todas las cosas iban de mal en peor. Y no obstante, el rey insistía en que ellos continuaran en su vida desenfrenada hacia el pecado. Hermanos, nosotros no podemos detener en esta mañana aquí. Yo como pastor o cualquiera que se ponga a enseñar aquí, sería una aberración, hermanos, que después que nosotros tenemos casi 30 y pico de años en la iglesia, nosotros cambiemos el tipo de doctrina y que Dios nos ayude. Y que comenzamos a meter una doctrina que no va en consonancia con los principios bíblicos y que muchas veces hay iglesias que le han dado ya cabida a este tipo de tendencia y que lo han dejado como una doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Y a la vez se cumple, vamos a ver si vamos al 33, 34. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el 32 dice, la gente temía a Jehová. Mire la combinación. Dígame usted si está bien el servir que ellos estaban manifestando, el espíritu de servicio que ellos estaban manifestando. Dice que ellos tenían temor a Jehová, pero hacían de los pueblos bajos sacerdotes de los lugares altos. Es decir, ellos buscaban a Dios, pero luego buscaban por ahí a un sacerdote de los Baales y los llevaban a las zonas altas. Por eso es que cuando usted mira, hermanos, hay una versión, especialmente en la Biblia de nosotros, cuando el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ahí no está en calidad de pregunta, sino que ahí está diciendo, alzaré mis ojos a los montes. Pero allí, esa es una pregunta que David en un monólogo está haciendo. Está diciendo, ¿alzaré yo mis ojos a los montes? No. Mis ojos, mi socorro viene de Dios, de donde vino. ¿Por qué? Porque la brujería, la hechicería y todo lo que era magia y todo lo que era este tipo de cuestiones, hermanos, lo hacían era en lugares altos. Entonces, había una combinación. Los domingos, la gente buscaba a Dios. Los días de servicio de Dios lo medio buscaban, pero era más el tiempo que estaban dedicando a las otras deidades que no hacían nada, hermanos. Más bien se iban ofuscando más, iban cayendo en la miseria más e iban permitiendo, hermanos, que sus vidas fueran manipuladas cuando Dios quería que cada uno de ellos pudiera pensar, cada uno de ellos pudiera tener
un principio, hermanos, propio, que cada uno pudiera tener un principio de tener decisiones, hermanos, correctas, dirigidas por Él, y que no hubiera alguien que los manipulara. Por eso, a los jóvenes, hermanos, especialmente, uno les dice, jóvenes, ustedes se han criado con la mayoría de nosotros que somos ya adultos, ya viejos. Nosotros tratamos de hacer una cobertura sobre ustedes para que ustedes puedan entender que allá en el mundo, en el liceo, en la universidad, en el instituto, en donde estén, hermanos, hay juntas, hay personas que pueden ser muy carismáticas, que pueden tener un ángel, como dicen, pero son personas peligrosas, bendito sea el nombre del Señor, porque son personas que tienen un estilo de vivir como las naciones extranjeras que fueron a llegar a Israel y a contaminar. Y la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso uno tiene que elegir sus amigos, uno tiene que elegir sus hermanos, uno tiene que saber, amados, a quién se va a dirigir, porque son cosas que la Biblia misma los está diciendo. Dice que temían a Jehová, honraban a sus dioses, según la costumbre de la gente de donde habían sido trasladados. Se les había pegado en el corazón la tradición y la manía de las otras personas, hermanos. Y sabe algo, que psicológicamente está comprobado que cuando uno trata de hacer o hace amistad con una persona, hermanos, que es nueva para usted, si usted no está con los ojos abiertos, a usted se le pega hasta la manera de hablar y hasta la manera de vestir de la persona. Gloria al nombre del Señor. Cuando de repente lo vemos diciendo el mismo refrán de la persona, cuando de repente lo vemos hablando como habla la persona, lo vemos vistiéndose como se viste la persona. ¿Por qué? Porque ha sido ministrada inconscientemente. Y como inconscientemente usted cree que la persona es algo y la pone por encima de usted, bendito sea el nombre del Señor, entonces usted lo que hace es subestimarse, rechazarse a sí mismo, cosa que Dios no quiere, cosa que Dios aborrece, y que Dios quiere que usted se acepte y se quiera tal como usted es, con errores, con todo, pero que usted sepa, hermanos, que usted se llama Jesús Torres, y que Jesús Torres, hermanos, así como tiene sus partes negativas, Jesús Torres tiene sus partes buenas, y esas partes buenas me van a ayudar a ser mejor cuando yo se las entrego al Señor, porque ya una vez que he visto caminar en el mundo mucha hipocresía y mucha traición, ¿para qué voy a tomar yo esas entidades o esas malicias para volver otra vez, hermanos? Y una vez que yo las tenga, dirigirlas a ustedes para que de alguna manera ustedes puedan ser contaminados. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque usted, hermanos, yo digo y le digo al Señor, mientras usted esté en esta iglesia, usted no va a ver ningún tipo de locura. Usted no va a ver ningún tipo de descarrilamiento ni de tendencias que son tan absurdas y tan locas como las que usted ha visto en TikTok. Bendito sea el nombre del Señor. En Instagram, a su nombre gloria. Entonces, hasta hoy, hasta el día que se escribía ese libro, hacen como entonces, que ni temen a Jehová, porque no hay, no guardan sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual él puso el nombre de Israel.
yo creo que en los dos últimos versículos, 42, 43, ajá, en los dos últimos versículos dice la palabra, mas el pueblo que quiere ser libre, tema a Jehová, vuestro Dios, porque cuando hay temor de Dios en nuestros corazones, Él está diciendo, hermanos, que Él nos librará. Bendito sea el nombre del Señor. Y temor de Dios no es temblar, ni es asustarnos como que si Papá Dios nos fuera a buscar una correa y nos fuera a pegar. El temor es, hermanos, buscar la manera más reverente, más respetable que existe en mi vida para entregarle yo al Señor e ir humillado hacia Él y reconocer que todo lo que tengo, que todo lo que soy y que todo lo que me está pasando, Él tiene cuidado, tiene control de mí y que llegará un momento, hermanos, en que Él pondrá en mi cabeza una corona de vida, porque Él ha dicho en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, bendito sea el Padre de mi Señor Jesucristo, Dios de toda consolación, que por medio de la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo les dio a ustedes una herencia inmarcesible e incorruptible. A Él sea la gloria y la honra, porque la herencia que usted tiene, hermanos, el oro y la plata, jamás se podrá comparar con esto. Una de las cosas que tenemos que hacer es que, aunque no lo vea ahorita, yo tengo que creer en esa palabra, hermanos, porque si Dios me manda a que yo tema a Él, si Dios me manda a que yo guarde sus mandamientos, si Dios me dice que tiene una corona de vida, si Dios me dice que Él está conmigo, yo tengo que luchar con mis pensamientos contrarios y aceptar, hermanos, que lo que Dios me tiene a mí es una herencia incorruptible e inaccesible. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que lo más importante es que esa herencia será para toda la vida eterna. A su nombre, gloria. Porque cuando Jesús te llamó fue para darte vida y vida en abundancia. A su nombre sea la gloria. Pero dice que Dios, dándole la oportunidad a la gente, como cada día nos da la oportunidad a nosotros, dice, pero ellos no escucharon. Qué triste, hermano. Qué triste es, por ejemplo, Edison estuvo por cuestiones de trabajo, él estuvo cerca de la basílica el día de la Chinita. Y él me está contando, hermano, que eran por centenares las personas que querían ver la tablita. Porque eso que era así, eso estaba así. Las personas que querían ver la tablita y las personas que lloraban, hermanos, como que si se hubiera muerto alguien. Lloraban pero tan profusamente que ellos deseaban ver. Entonces nadie los puede sacar de esa creencia. Solamente Dios puede hacer la bendición de sacarlos y que ellos tomen la decisión, que ahí lo que hay es una tabla que por coincidencia el agua o el sol se combinaron e hicieron que la tablita sacara una imagen parecida, como en muchas partes usted ha visto árboles, ha visto paredes, ha visto pisos donde se refleja como especie de una persona. Pero así pasó con esta tablita. Lo que pasa es que el diablo instruyó poder, y se constituyó en Maracaibo, en el estado Zulia y parte del mundo, porque es una de las fiestas universales que hay, la Feria de la Chinita. Hermanos, esto llegó a tal punto que se convirtió en un principado, donde la mayoría de los cantantes gaiteros, la mayoría de las gaitas que se hacen en diciembre,
van dirigidas siempre a la chinita. Entonces, gloria al nombre del Señor, que dice que ellos, hermanos, a pesar de que tenían, como yo quiero que usted entienda, hermanos, no me salgo de puesto, sino que quiero que usted pueda entender algo y que nunca nadie me lo engañe. Es lo siguiente, hermanos, ¿para qué cree usted que Dios envió a los profetas en el Antiguo Testamento? Hermanos, no hay otra palabra, no hay otra respuesta. Usted tiene que ver que cada profeta que Dios envió al pueblo de Israel, usted lo puede ver, hermanos. Yo lo reto para ver si en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, hay un profeta que le profetizara, excepto el capítulo 22 de Primera de Reyes, que le profetizara prosperidad a las personas, que le profetizara sanidad completa a las personas, que le profetizara que iban a salir del caos, que iban a salir de la crisis. No, hermanos, eso no existe. Eso es una mentira que el diablo mentió a la iglesia y que hasta el día de hoy prevalece, pasando por alto lo que el Señor dejó escrito. Los profetas que Dios utilizó en el pasado, creo que eso está en Jeremías capítulo 28, versículo 8, si mal no recuerdo, pero ahí está, por ahí está, hermano. Dice que los profetas que Dios envió en el pasado, todos ellos fueron enviados por Dios para hablar sobre guerra, sobre pestilencia, sobre cosas malas, producto de la desobediencia del pueblo. Dios mandaba a esos profetas para que se arrepintieran. Dios mandaba a esos profetas para que le buscaran a Él. Dios mandaba a esos profetas para que salieran. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, ¿qué dice? Profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos de guerra. ¿Y qué profetizaban? De aflicción y de pestilencia, hermanos. Y dice la palabra contigua, dice que el profeta que profetice paz, cuando se cumpliere la paz del profeta, será conocido como el profeta que Jehová envió. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, la condición del pueblo, porque también ellos eran inducidos por los mismos profetas a adorar a Baal. Ellos, cuando usted lee el Antiguo Testamento, que usted lee Isaías, usted lee especialmente Jeremías, usted va a encontrar que los falsos profetas enseñaban a las personas a buscar puro engaño, a buscar cosas que Dios no se podía contradecir, ni Dios los había mandado. Ellos, hermanos, los profetas que enviaba Dios, era con amor para ver si el pueblo se arrepentía de sus hechos, para ver si el pueblo dejaba el seguir cosas que los iban llevando a la miseria, mas ellos no aceptaban. ¿Y qué hacían con los profetas? Los mataban, hermanos, los apedreaban, los quemaban, los mataban vivos, bendito sea el nombre del Señor, porque ellos decían que esos no eran profetas. ¿Por qué? Porque eran corregidos, porque sus acciones, sus comportamientos, su conducta no era apta delante de la presencia del Señor. Ahora, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos al Señor Jesucristo que tiene que tratar con una persona, con una característica de personas que tenían la idiosincrasia, amados, igualita. Ellos no habían cambiado. Ellos eran personas igualitas, hermanos, esclavos, adoradores de Baales, habían brujos, habían exorcistas, había de todo tipo de personas que agarraban e utilizaban pañuelitos
para que usted se lo untara a las personas. Ahí está en la palabra del Señor. Utilizaban vendas, utilizaban velos, utilizaban cualquier tipo de fetiche que tenían un grado de divinidad para que la persona fuera curada y que las personas se centraran en este tipo de fetiche y dejaran al Dios verdadero, que era el único que podía sanar la vida de las personas. Era el único que podía abrirle las puertas a las personas. Y ellos, hermanos, engañados por el diablo, ellos vivían esa vida a tal punto que, como yo les he dicho en muchas oportunidades, cuando llega Cristo a la tierra y comienza su ministerio, hermanos, las personas iban agarraditas por la calle de demonios caminando en la mano. Los demonios estaban haciendo de la suya en ese tiempo porque no había nadie que los detuviera. Pero cuando ellos vieron a Cristo, enseguida dijeron: Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? Que vienes a atormentarnos antes de tiempo. Observe que los demonios saben que ellos van a ser atormentados por la eternidad, y el trabajo que ellos están ejerciendo ahorita es tratar de atormentar completamente tu mente con todo tipo de recuerdo, con todo tipo de miedo, con todo tipo de acción que pueda generar, hermanos, en tu vida una ansiedad y que jamás tenga paz, que jamás tengas paz. ¿Por qué? Porque los demonios saben que son atormentados y serán atormentados con la presencia de Cristo. Por eso, en un hogar, en una casa donde se ora, en una casa donde hay luz, donde hay una búsqueda de Dios, hermanos, el diablo puede estar como león rugiente buscando a quien devorar, pero jamás podrá hacer daño, porque el Señor Jesucristo sabe que esa persona está buscando y el que busca encuentra. Ahora, una de las cosas que nos llama la atención es esta. Cuando el Señor en Mateo 6:24, Él se dirige a las personas y le dice: ya ustedes no pueden seguir haciendo como se hacía en el pasado, adorar a Baal y adorar al Señor Jesucristo, porque nada se hace. De igual forma, no se puede adorar a dos señores. Entonces yo le decía que el Señor, hermanos, conocía el poder que hay en el billete, en el dinero, hermanos, que el Señor sabía que la persona era capaz de matar, la persona es capaz de robar, la persona es capaz de traicionar, la persona es capaz de vender sus principios por 30 monedas de plata. Ya el Señor lo sabía, porque ya Él lo había experimentado con Judas. El dinero, hermanos, aunque sea un papel muerto, tiene poder, bendito sea el nombre del Señor. Tiene poder para dominar, tiene poder para hacer la persona mezquina, tiene poder para muchas cosas. Y por eso, hermanos, es que nosotros vemos que el Señor le personifica al billete o al papel, le da una personificación y le pone Señor. Y la palabra Señor se utiliza solamente en entidades, en el caso de los Baales y en el caso del Señor, que es el Kyrios, el dueño del cielo y de la tierra. Aquí, amados, amables, nosotros nos llamamos señores en la calle, pero esto es diferente a lo que el Señor Jesucristo quiere que usted sepa. Hay dos señores en este mundo, dos señores. Uno es el diablo, que se personifica de diferentes formas, pero especialmente en el dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y por eso es que el dinero, hermanos, como dice Santiago capítulo 4, ha permitido muertes, ha permitido todas situaciones por donde hemos nosotros también como venezolanos de alguna manera experimentado.
nosotros hemos experimentado hambre, hemos experimentado necesidades, hemos experimentado todo, pero hasta el día de hoy, por la misericordia del Señor, Dios nos ha guardado porque sabemos que nuestro socorro no viene del dinero, no viene de lo alto, sino que viene de Dios, quien hizo los cielos y la tierra y que ha prometido no dejarnos ni desampararnos, sino que extender la mano en el momento en que nosotros nos sentimos más graves. Es allí donde Dios interviene con mayor vehemencia, para que tú sepas, hermanos, que cuando tú elegiste tomar a Dios como el Señor de tu vida y rechazar a otras entidades como estas cosas, el Señor tiene y tendrá cuidado de ti. Por eso, hermanos, usted está viendo la división que hay y cómo se pupulan. Yo tengo un video, hermanos. Estamos tratando de comprar un aparato para que usted vea. Yo tengo un video de todos esos miles de videos que salen, donde hay un pastor que viene y le dice a un pobre muchacho que ya tiene su negocio, él tiene una tierra y la va a vender por $130,000, un terreno. Y le llega el pastor alante de toda la gente, hermano. Le llega con aquella seriedad. Yo tengo este video aquí porque me llamó la atención en ver hasta dónde puede llegar la depravación y el robo. Y le dijo, tú vas a vender eso, ya tú tienes, mañana, le dice el muchacho, mañana me compran el terreno. ¿Qué tal si yo te digo que Dios me dijo a mí que me dieras ese terreno a mí? Entonces el muchacho, hermano, como no tiene defensa, como no es buscador, como no es una persona que lee, no es una persona que se instruye, se quedó callado. ¿Y qué le dijo el hombre? ¿Vas a hacer negocio con Dios o vas a hacer negocio? Porque si haces negocio mañana con él, agarras esos $130,000 y se te escapan de la mano de una vez. Pero si me lo das a mí, el Señor me acaba de decir que siempre tendrás más de 400 billones de bolívares en el bolsillo. Y vino el tipo llorando, le dio los papeles y le dio el terreno. Y él quedó, hermanos, mirando, como dicen, para San Felipe. ¿Por qué? Porque son personas, hermanos, que no son lamentablemente instruidas como debiera de ser. Son personas que no se preocupan por leer. Son personas que no se preocupan por tener un momento de intimidad con Dios, para que Dios les ayude, para que Dios les consuele, para que Dios les bendiga, para que Dios les sane. Y hay personas, hermanos, que no les gusta ni siquiera leer la Biblia, y este tipo de personas, cuando son identificadas en la palabra del Señor, muchas veces se identifican cuando dicen, mas ellos no hicieron caso al Señor. Esperemos, hermanos, que en el transcurso que Dios nos ha dado de vida, nosotros podamos creer que nuestro futuro, nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra sanidad y todo viene del Señor, y que aunque necesitemos el dinero, aunque necesitemos el calzado, el vestido, eso formará en nosotros en una parte secundaria. Dios les bendiga y Dios les guarde.